Bien, gloria a Dios. Vamos a compartir hoy lo que es, qué dice el Señor en su palabra, dentro de lo que es las circunstancias por las cuales pasamos todos los días y dentro de lo que vemos en el mundo. Nos han dicho que la acción, hay una acción y hay una reacción, hay una causa y un efecto, hay determinadas cosas, pero la palabra enseña un detalle. La palabra dice acción, dice siembra, cosecha. La palabra habla de una siembra y habla de una cosecha. Desde la fundación del mundo habla de eso. El tercer día de la creación sucede algo bien importante. Fíjense qué es lo que sucede el tercer día de la creación. Vamos todos a Génesis capítulo 1. ¿Qué es lo que se crea? ¿Qué Dios declaró ese día? Génesis 1, verso 11 y 12. Dice la palabra: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol de fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. La creación de la flora, de la vegetación en el mundo. Siembra, semilla, habla de todos esos detalles. Fíjense ustedes cómo después vamos a ir viendo algo que es muy constante en las escrituras que se presenta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, algo que sucede y que Dios y luego el Señor Jesús usa mucho para ejemplificar cosas para nuestra vida personal. Vaya usted por favor al capítulo 8 de Génesis, el verso 22, y fíjense qué principio es el que establece Dios en este caso. Está estableciendo un principio que está rigiendo hasta el día de hoy y que siempre regirá mientras la tierra permanezca, dice aquí la palabra. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Está hablando aquí que hay un principio de siembra, cosecha. Siembra, cosecha. Dentro de todo esto vamos a ir viendo cómo nosotros lo hacemos y de qué manera lo hacemos y qué es lo que nos dice la Escritura. Vamos a entrar al tema directamente. Vámonos al capítulo de Gálatas, capítulo 6, por favor, y vamos a leer únicamente 4 versículos allí. Gálatas 6, versos 7 al 10. Fíjate la importancia que encierra para tu vida, para mi vida. Lo que usted sembró o lo que sembraron en su vida en el pasado ha determinado lo que tú eres hoy. Lo que tú sembraste o alguien sembró en tu vida en el pasado determina lo que eres hoy. Pero lo que tú siembres hoy, sea bueno o malo, va a determinar lo que tú seas mañana. Nuevamente, lo que yo siembre hoy, bueno o malo, determina lo que yo seré mañana. Todas estas cosas hablan de que hay semillas que son de bendición, pero hay semillas que no son de bendición, que dan fruto malo. Comúnmente vamos a decir que pudiera ser la cizaña en el buen sentido de la palabra. Hay palabras que bendicen, pero hay palabras que maldicen. Hay acciones que bendicen, pero hay acciones que maldicen. Y todos nosotros lo traemos en nosotros mismos. Fíjense cómo dice ahí la Escritura en Gálatas, verso 7. Dice: no te engañes,
no te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, todo lo que la mujer siembre, eso también segará, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, dice aquí, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjate cómo esto tiene que ver, esta parte de la palabra habla de lo que es la acción de la agricultura. Un término que se usa, semilla, es obvio que nos habla de agricultura. Cuando yo traigo un grano de lo que quieras, habla de agricultura, no tiene pierde. Pero si vemos en la escritura tantas cosas que tienen que ver con el término de agricultura en la palabra, si el grano no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Vemos cómo el Señor Jesús, Dios plantó una semilla que se llama el Señor Jesús, muere, cae en tierra, posteriormente resucita y lleva fruto. Él es el primer sembrador, Él es el primer labrador, y nosotros, dentro de lo que hace, es algo que hacemos constantemente en nuestra vida. Nos damos cuenta de que en muchas de las parábolas y de las enseñanzas que el Señor Jesús hacía, tienen que ver con si el árbol, fíjense que un árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Y tantas cosas de ejemplos de ya el hacha está puesta a la raíz de todo el árbol. Aquel árbol que no dé, y hay muchas de las cosas en las parábolas de las finanzas hablan de ese tipo de detalles. Te vas dando cuenta que es algo que él usa. Verso 7 dice: todo lo que estamos compartiendo ahorita se aplica para todas las áreas de mi vida. Y es una área que nosotros, dice aquí en el verso 7, dice: no te engañes, Dios no puede ser burlado. Y la palabra burlar quiere decir que es un hecho o dicho para poner en ridículo a otra persona. Cuando alguien si quiere burlar de alguien, le haces algo para ponerlo, o sea, para reírte de él, en pocas palabras. Dice: Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Hagan de cuenta que nosotros, hombres y mujeres, traemos en las manos, por decirlo así, porque son la derecha, traemos semillas buenas y la izquierda traemos semillas malas. Y yo todos los días voy y empiezo en mi casa y empiezo a decir a alguien, le hablo bien, haz de cuenta que le estoy aventando de esta manera. Pero, oye mamá, es que tú esto y tú eres esto y tú eres esto. ¿Qué estoy haciendo con esta mano? Estoy sembrando semillas malas. Voy a la escuela con mis compañeros, digo algo de bendición, le doy semillas de estas. Pero, como también traigo estas, también puedo echar de estas. Y en mi casa, y en la oficina, y con tu pareja, y con tus hijos, o edificas o destruyes. Tienes semillas buenas o semillas malas, que es la capacidad que tenemos nosotros. Porque todo lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Y todos nosotros sembramos todos los días semillas. Y pueden ser semillas por lo que diga, por lo que haga, con lo que piense, de otras maneras sembramos semillas. Porque yo puedo ser muy modosito y te puedo decir una cosa, pero traigo algo en contra tuya. Yo estoy sembrando algo, esa situación, porque lo traigo en el corazón.
y lo voy a sacar tarde o temprano, lo traigo y te lo estoy sembrando. Que aunque yo diga, no, ¿cuándo me has visto? ¿Qué te he dicho? No me has dicho, pero con tu actitud ya me dijiste. Cuando yo vengo contigo, oye, ¿cómo estás? Sácate, ¿verdad? Estés echando rollo. Y nomás ya con la boca, como te veo, o con la actitud, estás sembrando en mí todo ese tipo de detalles y me lo estás aventando, y es lo que tú estás sembrando en mí. Toda, o sea, esto es lo que yo digo, lo que pienso, lo que hago o como actúe. Esto es lo que yo voy a sembrar. Y dice el dicho que el que siembra remolinos recoge tempestades. Esa es la realidad, y muchos nos espantamos de lo que está sucediendo cuando yo he sembrado todo eso y cosecho lo que yo sembré. Por eso la escritura es importante que nosotros sepamos que todos los días o yo edifico a mi pareja o yo edifico, lo voy a ir con el tiempo de yo, con cada una de las cosas. Usted póngase en mis zapatos, a mi pareja, a mis hijos, a mis compañeros de la escuela o del trabajo, a mi sociedad, a mí también, a mis autoridades, al presidente de la República y a tantas cosas más que ahorita lo que está como en vigor, la cuestión electoral y todas esas cosas, porque muchos de nosotros no nos bajamos de ellas. Y son las cosas que sembramos. Queremos otros detalles, siembra otras cosas. ¿Qué es lo que has sembrado en tu pareja? ¿O qué es lo que has sembrado en tu hijo? ¿O qué es lo que tú has sembrado en tu papá o en tu mamá? Cada uno de nosotros, ¿qué has sembrado? Y fíjate lo que estás cosechando. ¿O qué sembraron en ti y qué cosecharon en mí? Si mi papá sembró una situación porque así fue enseñado y porque así él pasó por esto, yo recibí de esas semillas. Es obvio que yo las recibí y las manifiesto después con mis hijos. Es obvio, eso no tiene vuelta de hoja. El detalle es lo importante, lo que va a seguir. Todas estas cosas, fíjate cómo dice el verso 8. Nos va a ir llevando a algo muy sencillo, pero bien profundo. Y dice aquí, continúa avanzando. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tienes dos objetivos. Fíjate, no hay más que dos. O es melón o es sandía. No hay del medio. No. O siembras bien o siembras mal. Dice, porque el que siembra, yo estoy sembrando. Yo todos los días. A cada momento va a salir de mi corazón, vía mi boca, todas estas cosas. O vía mis actitudes, o vía mis pensamientos, o vía mis hechos. Todas estas cosas no vas a fallar. Porque esto es lo común en nosotros, que nos lleva a decisiones buenas o nos lleva a decisiones malas. Y después nos espantamos con todas este tipo de cosas. Y te vas dando cuenta porque dice, fíjate cómo dice, porque el que siembra de una acción de echarle la semillita a la tierra, en pocas palabras. Porque el que siembra para su carne, ¿y de qué me habla cuando dice para su carne? ¿De qué me está hablando? Lo que dice la Escritura. Pregunta. ¿Perdón? ¿El deseo de qué? ¿De pecado? ¿Sabes de qué te habla? Del ego, de yo. Yo, es que yo. El que siembra para él mismo, para lo que me gusta a mí, para lo que yo quiero, para lo que me interesa, o para zumbarte a ti, pero a como yo quiero. Dice, porque el que siembra para su carne, para lo malo, de la carne segará
corrupción. El que siembra para su carne va a cegar corrupción. ¿Y de qué te habla la palabra corrupción? Que yo pienso que aquí ni la conocemos. Palabra que, oye, what do you mean? ¿Ustedes? O sea, yo, el detalle te das cuenta de que, híjole, me hablas, pero en español, me hablas, yo entiendo muy bien esa palabra. Porque corrupción quiere decir algo que está echado a perder, algo que apesta, que guácala, todo ese tipo de situaciones. Vas a cosechar. Cuando siembras para ti mismo y te descargas tú mismo, o le dices a tu pareja, o estás pensando en ti mismo, es que yo, y que mira, y que tú eres esto, y que tú eres el otro, y le estás echando semillas de basura, y semillas de basura, ¿qué crees que va a pasar? Va a haber corrupción. Y nosotros no fuimos llamados para sembrar corrupción. Nosotros fuimos sembrados para, como dice la segunda parte del verso 8, más el que siembra para el Espíritu. Y fíjate cómo está escrito Espíritu. Más el que siembra para el Espíritu. ¿A qué se refiere cuando yo digo el que siembra para el Espíritu? Allá los detrás. Perdón, no sé. ¿Perdón? Fíjense cómo está escrita. La palabra Espíritu tiene una E mayúscula. Más el que siembra para el Espíritu Santo, para las cosas de Dios, no para el espíritu humano. El espíritu humano viene con una E chiquita, una E minúscula. Cuando pone la escritura de esta manera, te das cuenta de que está enfocando, dice, mijito, mijita, tú siembras para lo que dice mi palabra. Quiero que siembres conforme lo que dice mi palabra para tu vida. Siembra en tu vida semillas de bendición, semillas que yo tengo para que te vaya bien y seas de grande bendición. Siembra bendición en tu vida y vas a cosechar bendición. Siembra bendición en tu hijo, en tu hija, en tu papá, en tu mamá, en tu empresa, con tus amigos, y vas a cosechar. Eso no va a fallar. Vas a cosechar del mismo género que tú sembraste. Porque esto es un principio que todavía permanece. Porque Dios lo estableció de esa manera. Porque esto es tu decisión, es mi decisión. Yo escojo las semillas y las traigo aquí en los morrales, en las bolsas, si tú quieres, o donde quieras, o en el corazón, en el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho traigo las otras. Donde quieras las sacas. Ese dos tipos de semillas que nosotros manejamos. Y de esa fuente muchas veces sale agua salada, pero también sale agua dulce. Dentro de todas estas cosas dice aquí, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Y por qué dice del Espíritu segará vida eterna? Bueno, yo ya creí en Jesús, ya soy salvo, etc. Y ya con eso me conformo con todo eso. ¿O qué quiere decir voy a cegar del Espíritu vida eterna? Fíjate lo profundo que está diciendo allí. Cuando tú siembras semillas de bendición, las semillas de Dios, de acuerdo a su palabra, tú las vas sembrando en tu vida primeramente. Y yo primeramente me pongo mis semillas, pero también voy sembrando semillas con mi mamá, por mi papá, por mi amigo, en mi escuela, en mi chamba, donde tú quieras. Todos los días siembras. Eso no falla. Todos los días, acuérdate, siembras. Todos los días siembras. Y siembro también, es obvio. Pero el asunto es la clase de semilla que yo siembro. De bendición para que sea de vida eterna, esto es de amor, de gozo, de paz, de bendición, de sabiduría, de gozo, de alegría, de sanidad, de tantas cosas más que es lo que yo quiero. Por eso es que sembramos para nuestro país. ¿Qué sembramos?
Generalmente todos nos quejamos. La realidad es que nos salen perritos y lo ves todos los días las noticias que salen ahí en esa cosa. Y dices, puro mugrero, pura corrupción, toda esta bola de tal y tantas cosas que suceden con lo que decimos. Te das cuenta de que eso es lo que sembramos y luego no vemos lo que nosotros queremos de ver. A nosotros, la palabra nos dice que nosotros debemos de bendecir a nuestros gobernantes. No dice que digamos lo que ya sabemos, lo que todo el mundo dice, esa es una realidad, no dice de esa manera. Dice, ore, como oramos hace ratito, es para por ellos, y por todos aquellos que están en eminencia, el rey, el presidente, y todo su gabinete, y todo el federal, estatal, municipal, de seguridad y ejército y armada y tantas cosas más, y por todos aquellos que están en eminencia, sector público, sector privado, porque todos queremos vivir. ¿De qué manera queremos vivir aquí en este país nosotros? Así dice la Escritura, queremos vivir quieta y reposadamente. Si no sembramos semillas de bendición, ¿cómo podemos vivir quieta y reposadamente? Podemos. Y muchos no nos gusta, no nos sale, batallamos, esa es la realidad de las cosas. Batallamos porque siempre nos acordamos de todas esas semillas de malas negativas que siembran ese tipo de cosas, que ya sabemos que si nosotros como iglesia no hacemos lo que debemos de hacer, no va a suceder que queremos lo que queremos que suceda. Pero en mi caso yo ya sembré para mi carne y he cosechado corrupción para empezar en mí mismo, segundo mi pareja, tercero mis hijos, cuarto en mi trabajo, con lo que ustedes quieran. Y ahí la respuesta es, ¿y ahora qué hago? Si yo ya sembré así, ¿qué puedo hacer? Porque yo sé que estoy en eso, pero ustedes también están en eso. Y ahora, como dijo que, ¿y ahora? ¿Lloran? ¿Lloran? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Les pregunto. ¿Perdón? ¿Sabes qué? Tenemos un antídoto. Ese es el detalle, lo más hermoso. Tenemos el antídoto. Si ya la regaste, está bien, ya la regaste, pero lo importante es que hagamos un cambio de rumbo, un arrepentimiento, que es cambiar de rumbo. Voy para acá y luego ya me regreso para acá. Ese es el arrepentimiento, 180 grados, así de sencillo. Eso es el arrepentimiento. Ahora hago un cambio de rumbo. Si ya sembré basura, bueno, ahora voy a cosechar, voy a sembrar perdón para el Espíritu, para las cosas de Dios, porque yo quiero cosechar vida eterna en mis cosas. Fíjate lo que le dice el Señor a un profeta. Le dice a Ezequiel de esta manera en esta parte de la palabra. Dice aquí el profeta, vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabra sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Quiero hacer énfasis no en que está enfocado hacia una situación de algo que tenía el pueblo, pero el énfasis es en la palabra, derrama palabra. De esta manera, esto es lo que nosotros debemos de hacer ahora. ¿Cuál es el antídoto? Derramar palabra profética. Si yo anteriormente lo hice con mi pareja, lo hice con mis hijos, lo hice con mis compañeros de trabajo, lo hice de esta manera aquí, allá en la iglesia, apoyar, donde sea. El antídoto. ¿Y sabes cuál es? Es como cuando el doctor te dice cáncer. Detalle, ¿sabes lo que está haciendo el doctor? Agarra una semilla y te dice, ahí te va, ahora, cáncer y fecha. Y dentro del cáncer ahí viene envuelta en la cápsula una palabra que se llama posibilidad de muerte.
va implícita en la palabra. Y cuando tú dices, ay caray, lo recibes y entra y empieza a ramificarse toda esa palabra en tu vida, y aquellos que no tienen el antídoto contra eso, es ¿qué es lo que debo de hacer? Pues la Escritura dice lo siguiente, que nosotros, que tú tienes la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento como a esa antorcha que brilla en la noche y que nos da luz en el camino para contrarrestar todas esas palabras de basura. ¿Te acuerdas cuando los 12 espías llegaron al campamento de ahí de los judíos, cuando estaban allí en el desierto, etcétera, etcétera, que fueron a espiar la tierra, etcétera? Regresan y vienen 10 de ellos que dicen una cosa y 2 de ellos que dicen otra. ¿Qué semillas sembraron los 10? ¿Te acuerdas qué semilla dijeron? Fíjense, pueblo, ahí les dan un montón de semillas. También grandotes, nos podemos, está grueso el asunto, a su parecer somos como langostas, etc. No vamos a poder. Vienen Josué y Caleb y les dicen, sí podemos porque el Señor está con nosotros. Semillas y semillas. ¿Qué semilla fue la que fructificó y la que el pueblo tomó? ¿Te acuerdas? La de no podemos. ¿Qué fue lo que cosechó el pueblo? ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que cosechó el pueblo? 40 años. Anda. Vas a pasar 40 años en el desierto por la incredulidad. Esa fue la cosecha. Sembraste, le diste cabida a esas semillas. El pueblo pagó ese precio en el buen sentido de la palabra. Pero también esos 10 espías que estuvieron de esa manera murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb, que sí entraron a la tierra prometida, porque sí le creyeron y sí dijeron, sí podremos nosotros contra ellos, y sí vamos a hacer esto. Te das cuenta que en la vida de Josué, que quiere decir lo mismo que Jesús, Dios es salvación, lo que quiere decir Josué, Yeshua y Yoshua o algo así por el estilo que se pronuncia en hebreo, quieren decir lo mismo. Y te das cuenta que Josué solamente una batalla perdió por causa de aquel que tomó de la antena, etcétera, etcétera. Todas las demás batallas siempre las ganó. Entró con el pueblo, hasta se les dijo al pueblo, y hasta cuándo van a ser negligentes en tomar lo que Dios les ha dado, de todo lo que Dios les había dado a la tierra prometida. Y les dijo, vale, pónganse, en pocas palabras, pónganse a jalar, o sea, no eres para que estén así. Tienen que tomar lo que Dios, no seamos negligentes como muchos podemos serlo. Pero lo importante es, ¿qué te dice la circunstancia? Tú tienes la palabra profética en ese día, a la cual haces bien en estar atento. Esa es la semilla. Esa es la semilla que tenemos que sembrar. Todos los días nosotros, es la palabra que tenemos que explicar, que expresar y que entre en mi corazón. En la parábola del sembrador, otra de las que raro, ¿verdad? Que usa ese tipo de ejemplos para darnos una enseñanza. La parábola del sembrador habla de los distintos, dónde cayó la semilla, etcétera, etcétera. Pero habla de que una cosa es la semilla y otra cosa es la tierra. Una dice la semilla es la palabra de Dios y la tierra es el corazón del hombre. Ahí lo vemos en el Evangelio de Lucas, ahorita lo vamos a compartir y te vas dando cuenta de todo eso. Lo importante es, fíjate cómo dice, lo voy aquí a leer en Lucas. Lucas dice de esta manera. Dice, esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen,
Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crea y se salve. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra profética oída, a la cual es el bien y estar atentos. Son aquellos que la agarran, la siembran y no caen en los pedregales, no caen junto al camino, porque ahí vienen las aves del cielo y se la comen. No caen en los pedregales, porque esa no tiene tierra, no tiene profundidad de tierra y la plantita no se puede agarrar, no almacena el agua, la humedad. Y no cae junto a los espinos, entre los espinos, porque los espinos, la tendencia es, dice ahí, que los afanes del mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas hacen que esa semilla sea infructuosa. 3 semillas fueron infructuosas, solamente una semilla dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso nosotros tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa semilla, dice la Escritura, la tenemos que sembrar en el corazón de nosotros y que esté bien arraigada y que la creamos y que la vivamos, porque esa semilla tiene poder. Fíjate, ¿cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? También habla de la parábola del trigo y la cizaña. Otra casualidad de lo mismo, de la siembra y de la semilla y todas esas cosas. La diferencia entre el trigo y la cizaña es de que los dos se parecen mucho. Los dos están sembrados en este lugar. En un lugar, se parecen mucho, crecen más o menos igual, llegan, pero la gran diferencia de la cizaña con el trigo, ¿sabes cuál es? Los dos espigan, fíjate qué tremendo. Y cuando dicen, oye, ¿cuál es uno y cuál es otro? No sabemos. Por eso le dice, Señor, ¿quieres que vayamos y quitamos la cizaña que un enemigo vino y te la sembró en tu tierra? Dijo, no, dejen que vengan los ángeles para que ellos mismos la quiten. Nosotros no sabemos distinguirla, pero el Señor sí sabe distinguirla. La única diferencia cuando los dos crecen y espigan y todo es que una sí lleva fruto, que es el trigo, lleva los granos, y esa es característica. Esta no engaña, esta sí es trigo y la otra, esa no es trigo. Que una sí lleva fruto porque cumple con el principio de la semilla y del fruto. Cumple con ese principio. La otra es una simple imitación de todas estas cosas. Nosotros, yo creo que muchos hemos recibido, ¿cuántos años hemos recibido semillas de basura en mi vida, por ejemplo? En la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos años yo he recibido semillas muy sutilmente en donde quiera, donde te desenvuelvas, en la escuela, en la oficina, en la casa, donde usted quiera? Pero todos hemos recibido semillas basura o semillas cizaña. El asunto es en mi casa, en mi pareja, en mis hijos, en cualquier área social. Pero yo creo que este es un tiempo en que ya nosotros, tenemos ese antídoto para contrarrestar esa bola de cosas que se nos han permeado en nuestras vidas, y eso ha redundado en la forma de vida mía. He recibido cizaña del mundo y pienso que es buena, y le he dado lugar en mi casa y le he dado lugar en mi vida y pienso que me va a hacer bien, pero eso Dios no puede ser juzgado. Sabes que eso va a traer una consecuencia en mi vida. Eso no va a cambiar. Por eso nosotros, así como a los cajeros, a las personas de muchos, principalmente los bancos, les dan un curso para conocer cómo detectar los billetes falsos.
¿Y sabes qué es lo que hacen para detectar los billetes falsos? Sí, ayer lo hemos ejemplificado anteriormente, pero para aquellos que no lo hayamos escuchado anteriormente, a ellos se les enseña, pero les dice: mira, aquí está el billete de 20, 50, 100, 500, 1000, y si hay otros. Dice: mira, agárralo, este es el verdadero, míralo, haz así, tanto hasta. Les dan una cátedra, una enseñanza perfecta y clara sobre los billetes, los buenos, los originales. Eso es lo que les enseña. Cuando viene un billete falso, lo agarran, le hacen así, le pasan así, lo ponen acá, etc. Y se dan cuenta si sí o si no. Pero ellos aprenden perfectamente bien cuál es el bueno, no cómo detectar los malos. No, oye, te traen como 50 tipos de billetes falsos. O sea, no, nunca lo vas a poder ubicar. Pero el que es verdadero siempre lo vas a poder ubicar. A ellos les enseñan el verdadero. Y con base en eso, los demás los agarran. Nosotros porque no sabemos, pero ellos les dan esa cátedra. Y nosotros, la palabra nos dice: mira, esto es lo verdadero, mijito, hijita, esto es lo verdadero. Porque fíjate cómo tenemos nosotros parte de la palabra. Vamos a todos, y ahorita regresamos a esta parte del libro de Gálatas. Por favor, denle ahí vuelta ahí de esta manera en su. Vamos a 2 Corintios, que son como 2 libros atrás, por favor. 2 Corintios, capítulo 10, verso 3. Está antes, bueno, es el libro que está antes de Gálatas. Bien, 2 Corintios 10, verso 3. Esto dice la palabra para nosotros. Dice: pues, aunque andamos en la carne, sabemos de que en esta naturaleza todavía estamos. Nosotros no militamos según la carne. Y si no militamos según la carne, militamos según el Espíritu, ¿verdad? Pues de acuerdo a lo que vimos. No tienes más que 2 hojas. Una es la carne y otra es el Espíritu de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de mi milicia no es de nuestra. De mi milicia, para mí lo personal, porque las armas de mi milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios, en el Espíritu Santo, para la destrucción de fortalezas. Y yo derribo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí te está diciendo las armas que poseemos, que son extremadamente poderosas en Dios, no en mí, en Dios, para destruir fortalezas que ya han sido puestas en mi vida, que me han enseñado que es así, que me has enseñado a través de qué es lo que he vivido en mí, qué es lo que he tenido fruto en mí. Y me dice: mijito, bueno, pues sí está bien, pero tú tienes esas armas poderosas que son mías para que tú derribas, destruyas esas fortalezas en tu vida. Fíjate lo profundo de este versículo que vamos a ver ahorita. Que las destruyas en tu vida, pero también, mijita, mijito, también las puedes destruir, las debes destruir en la vida de tu pareja, también las debes destruir en la vida de tus hijos, también las debes destruir en las vidas de tus nietos, de tus hermanos en la iglesia, en tu trabajo, en todas estas cosas. Y te voy a decir por qué. Dice que tú derribas argumentos y toda altivez. La altivez es hermana de la soberbia y cosas por el estilo, ¿verdad? Para que lo entendamos así clarito, que es lo mismo, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier cosa del mundo se levanta contra lo que dice. ¿Cómo conocemos a Dios? Pues a través de la palabra, es muy sencillo, ¿verdad? Dice que puedes llevar, que tú debes llevar, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
y lo checas en otras versiones de la Escritura, dice que nosotros tenemos ese poder y esa autoridad. Tenemos el poder en el Espíritu Santo y la autoridad en Cristo Jesús para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, tanto mío como de mi pareja, como de mis hijos, nietos, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que dice la Escritura. Chécalo donde tú quieras checarlo. Te vas a dar cuenta de que esas son las armas poderosas, muy poderosas en Dios para nosotros. Porque toda palabra profética que tú digas, por eso le dijo al profeta Ezequiel, derrama palabra. O sea, y derramar palabra quiere decir que sean chorros grandes, o sea, extremadamente abundante esa palabra para declarar sobre cualquier situación, negocio, persona, enfermedad, problema psicológico, lo que tú quieras, país o lo que sea, es para derramar sobre eso. Por eso es la palabra profética que hará para lo que ha sido enviada, y que las armas de esas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir todo ese tipo de situaciones de acuerdo a lo que dice esta Escritura. La cantidad de semillas que tú siembras en el Espíritu Santo va a determinar la cantidad de cosecha que tú vas a recibir. Nuevamente, la cantidad de semillas que yo siembro en las cosas, en la palabra, conforme a la palabra, de acuerdo a la palabra, en el Espíritu Santo, determina la cantidad de cosecha que tú vas a recibir, que usted va a recibir. Eso es palabra abundante. O sea, es derrama abundante palabra sobre Jerusalén. Aquí era en contra, aquí la usas en bendición sobre pareja, hijos, país, trabajo, lo que tú hagas, porque tú fuiste diseñado para ser labrador, porque Dios es labrador. Tú fuiste también diseñado para ser sembrador, porque Dios es sembrador. Fuiste también diseñado para recibir cosecha, porque Dios es cosechador. Y continúa el verso 9, del capítulo 6 de Gálatas. Gálatas 6:9, por favor. Ese es un tema muy largo, lo estamos tratando de concretar para en el tiempo adecuado terminarlo. Es un tema que tiene muchas aristas, pero buscando dar la más completa información en pocas palabras. Dice el verso 9 de Gálatas, dice, no te canses. Fíjate cómo haría aquí esta palabra, dice, no te canses, no te canses de hacer el bien, de sembrar palabra, de sembrar bendición, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas. No te canses de hacer el bien, de seguir orando, de seguir leyendo la palabra, de seguir congregándote, de seguir yendo a los estudios bíblicos, de seguir alabanza. No te canses de sembrar palabras de bendición, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas. Por eso, ¿te acuerdas cómo les decía Jesús cuando la parábola del juez y de la viuda y del juez injusto? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, de no desanimarte. No te desanimes. Esa es la peor, porque muchos tendemos a eso, a desanimar. Pues ya para qué. Mira, si ya llegó esto y todo, pues no te canses, síguele, no te canses y ten esa situación de que vas a cegar, porque la Escritura lo dice, porque es un principio que la Escritura dice, porque a su tiempo vas a cegar. No te desanimes, que es lo que nos está diciendo aquí, no te canses. ¿Es cansado sembrar? Pregúntale a los que siembran ahí en Orlando. Pues es una friega. Y no cuando son territorios grandes,
pues doble friega, y que aunque sea manejando el tractor es una soga, ¿verdad? Manejar esa cosa. Dentro de todo eso sí es cansado. Pero cuando viene el fruto, ¿cómo decimos todos? ¿Estamos bien contentos o no? Claro, porque eso es algo que brincamos y le damos gracias a Dios por eso. Por eso dice, ¿cuándo siembres? Fíjate cómo dice Eclesiastés. Vamos todos ahí, por favor, a esa parte de Eclesiastés capítulo 11. ¿Cuándo lo debemos de hacer y de qué manera lo debemos de hacer? Eclesiastés 11, verso 6. Dice: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Por la mañana siembra tu semilla y en la tarde también sigue sembrando. Así de clarito para que lo entendamos. Siembra en la mañana y siembra en la tarde, porque tú no sabes cuál es la mejor, si la de la mañana o la de la tarde, o si las de la mañana y las de la tarde son igual de buenas. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, siembra a toda hora. Siembra siempre. No te desanimes, porque vas a ver la cosecha. Vas a ver la cosecha. Porque toda siembra tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo, y de qué manera se va a manifestar. Porque es un principio bíblico y porque la palabra nos lo va enseñando. Fíjate, por esta última parte de la palabra, el libro de Marcos capítulo 4, el verso 28, ese es el último verso que vamos a leer. Marcos 4, 28. Capítulo 4 de Marcos habla de la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza, y luego en otra parte Mateo habla de la parábola del trigo y la cizaña, referente a esto mismo, de tantas cosas. Dice Marcos 4:28, porque de suyo lleva fruto la tierra, de suyo lleva fruto tu corazón. Primeramente la plantita nace como hierba, nace un tallito de chiquito, lo que sea. Luego crece y se convierte en espiga, y luego posteriormente grano lleno de espiga. Hierba, crece espiga, y luego después fruto lleno en la espiga. Lleva un proceso. Cuando tú siembras una semilla de un naranjo, no me digas que la semana que entra ya vamos y le abrimos a la tierra. Oye, ¿qué onda? Tienes que dejarla, y la tierra se va a encargar de lo que tiene que hacer. No tienes que hacer otra cosa. La tierra lleva de sí a todo eso. Por eso en nosotros la palabra lleva fruto cuando cae en un corazón que está abierto, un corazón que quiere y que recibe de parte de Dios para que dé fruto en todas las áreas de tu vida. Esta parte de la palabra, la siembra y la cosecha, tiene aplicaciones en todas las áreas de tu vida, la que tú quieras: social, matrimonial, con hijos, con nietos, con papás, de cuestiones de trabajo. Pero también hay una parte muy importante que vamos a tratar el próximo domingo, la vamos a enfocar a la cuestión de las finanzas. Dios tiene, hace poquito estaba leyendo y escuché a una persona que decía, de los que son muy estudiosos, o sea, supongo que por ahí está la situación, porque he escuchado 2 o 3 comentarios, que un 60%, más o menos, porcentaje, lo que sea, de las enseñanzas de Jesús, de las parábolas del Señor Jesús, tienen que ver con las finanzas. Y muchas cosas vienen de una manera, pero trae una enseñanza con las finanzas. Dice, oye, qué raro, ¿por qué Dios le pone tanto énfasis? ¿Por qué desde el principio Dios decretó que el pueblo de él sería grandemente bendecido? Deuteronomio 8, Deuteronomio 15, Deuteronomio 28, y habla de
Y nosotros, y así como decían ahorita, pues los jóvenes van a esas partes, a misiones. Ahorita decían que allá a North Carolina, y les quiero decir que eso se cumple con una profecía que hace años nos dijeron aquí en la iglesia. Estoy hablando de hace unos 20 años, 25, no me acuerdo. Pero se cumple. Yo no lo había visto, sé que hemos salido a otras partes, pero al final de cuentas se cumplen ese tipo de situaciones que de aquí, esa parte, aparentemente Estados Unidos está muy bien y todo ese rollo, pero no te creas, o sea, la realidad, allá están pasando situaciones muy tremendas que quisieran de ellos tener lo que nosotros tenemos de familia, de jóvenes y de todas estas cosas. Pero todo ese tipo de detalles ves cumplido que a su tiempo la palabra da fruto y tú dices, ay, que ya ni me acordaba yo de todas esas cosas. Pero el próximo domingo vamos a tener esta segunda parte y la vamos a enfocar exclusivamente, no porque la iglesia, quiero decirlo, y lo hemos dicho muchas veces, porque la iglesia está necesitando ahorita de finanzas o de algo, no porque Dios necesite, no, porque nosotros necesitamos escuchar de esto para bendición de nosotros, y lo vamos a enfocar con visión de reino, que eso es lo que Dios busca, que su iglesia tenga visión de reino, no de reinito. No, la casa de operado es muy padre adentro y se tratan bien bonito y se la pasan bruto. Pues eso no sirve. Está bien, está bueno, pero ¿dónde está tu visión? ¿Tienes visión grande o tienes visión chiquita? Si tienes visión grande, prepárate. Yo creo que debemos de tener el reino de Dios es grande, el reino de Dios no es chiquito. Así que estamos bien claros, tenemos que tener visión. Y para todo ese tipo de situaciones, Dios quiere, tornar lo que Él dice que es para su pueblo, que su pueblo lo crea y lo sepa y lo experimente y que sea ese lo que Él dice en su palabra. Por eso es importante que tratemos este punto de esa manera abiertamente. No es de esa manera. Padre, queremos darte gracias por tu amor y por tu presencia. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado por tu palabra, porque tú nos has hecho sembradores de bendición para tu honra y gloria y has depositado en nosotros esa capacidad, Señor, de declarar, de bendecir, de derribar, de destruir, de desarraigar, de plantar, de tantas cosas. Te damos gracias por tu amor, por tu presencia y gracias porque nos enseñas, Señor, esa capacidad que tenemos nosotros de sembrar la semilla en el Espíritu Santo para vida eterna en nosotros, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y hasta lo último de la tierra. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.